Gracias, amado Dios precioso, por este tiempo. Bendecimos a cada una de las personas que se conecten en esta tarde. Gracias porque tu Espíritu está revelando la palabra. Gracias porque el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu e imparte esa bendición de recibir la palabra que nos mueve a apoderarnos de lo que Dios ha conquistado a través de Cristo para nosotros. Nosotros estamos hoy recibiendo la libertad conforme la palabra de la Escritura nos lo asegura y nos dice que nosotros en Cristo tenemos grandes bendiciones y que el hombre debe de aprender a vivir en esas bendiciones, que el cristiano no puede seguir siendo presa del temor, no puede seguir siendo presa de la incertidumbre, porque muchos cristianos quizás todavía están divagando si ya fueron perdonados y todavía les falta hacer algo más para ser perdonados. Pero la Escritura hoy nos quiere hablar a través de este capítulo, y el Espíritu de Dios trae esta revelación a través de esta Escritura para que nosotros podamos ser libres. Amén, amén. Por eso esta nueva y maravillosa vida del Espíritu es una vida de libertad. Bendito es tu nombre, Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, teniendo esta oportunidad, damos al Señor la gloria y la honra y vamos a comenzar a estudiar nuestro capítulo central. Por algo está en medio del libro de Romanos y vamos concluyendo la temática, la justicia de Dios. Y Pablo viene contrastando desde el capítulo 7 diciendo, ¿sabe? Es que nosotros los hombres no podemos con la ley de la carne, no podemos con la ley del pecado, no podemos con la ley de la mente, no podemos con la ley de los instrumentos que de continuo van al mal, al pecado. Pero entonces él dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Porque yo soy un miserable. Si alguien no viene a mi rescate y me ayuda. Y es ahí donde él empieza el capítulo 8 haciendo una poderosa declaración. Y por eso el primer versículo dice, ahora pues. Entonces Pablo está haciendo el énfasis de lo importante que es para nosotros poder identificar que ahora, es ahora y ya, que el Señor declara para Pablo y declara para todo hijo de Dios, para todo cristiano, que no hay condenación. Y quiero que lo podamos leer, si usted tiene allí la Escritura, y dice, ahora pues, vamos a hacer este énfasis, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él hace el énfasis, pero de una vez va al principio. ¿Cuál es el principio? Los que están en Cristo Jesús. Y esta no es una simple declaración de que no hay condenación, sino que es una certeza para él, es una seguridad para él. Porque Pablo podía entender perfectamente lo que era ser condenado, porque ser condenado es ser sentenciado, y ser sentenciado es ser declarado de una vez candidato para ir a la muerte. Iba a ser condenado a morir crucificado, a morir ahora con la vacuna letal, la inyección letal o en la cámara de gases, pero la condenación inmediatamente está hablando de muerte. Entonces Pablo dice, yo les tengo ahora lo que he encontrado en mi vida. Lo que he encontrado en mi vida es que aunque Pablo lucha con una ley de pecado, ahora yo les digo que el unirme a Cristo y el estar en Cristo me libra de ser condenado. Y quisiera ilustrarme, pensar, ¿qué pasaría con un hombre que está en la cárcel y que de momento le dicen no hay condenación?
que estaba esperando que al día siguiente le fueran a llevar a la cámara de gases y le dicen esa noche, no hay condenación. ¿Cómo lo celebraría? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar a la luz de lo que Dios nos está revelando. ¿Cómo tú vives la vida cristiana en Cristo Jesús? ¿Vives la vida cristiana celebrando que no estás condenado a muerte? ¿Vives la vida cristiana feliz porque no vas a ser condenado a muerte? ¿Vives la vida cristiana celebrando porque ya todo lo que tú tenías que pagar lo pagó Cristo? Eso es, por eso la vida cristiana tiene que ser un deleite, tiene que ser una celebración. La vida cristiana tiene que ser el regocijo. Por eso Él dice, no hay condenación. Ya el Padre no nos condena. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre no condena a Cristo. El Cristo fue para salvarnos, no para condenarnos. Entonces dice, todo el que se une a Cristo, inmediatamente está libre de ser condenado. Porque el Padre no condena a su Hijo, por lo tanto no condena al que está unido a Él. El cuerpo, al unirse a la cabeza, que es Cristo, Cristo no va a condenar al cuerpo y Dios no va a condenar al cuerpo y va a librar la cabeza, sino que dice, el que está unido a Cristo también recibe lo que yo le doy a Cristo. ¿Y qué es ahí en Cristo? No hay condenación. No está condenado. Cristo tiene vida eterna. Entonces esa misma vida eterna está para nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos sentencia de muerte. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos quisiera celebrar que no tenemos sentencia de muerte. El Señor no condena a aquellos que están en Cristo Jesús. No condena. Y hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque no es menos condenación. El veredicto no es menos condenación. A veces nosotros creemos que estamos en una posición de como ganarnos y que como que nos van quitando culpas, se nos van quitando culpas y que al fin yo creo que estoy medio salvo, voy en el 20, voy en el 30, voy en el 45. No, el veredicto no es menos condenación. El veredicto no es decir, ¿sabe? Aquel estaba sentenciado a 60 años y tú vas a ser sentenciado a 20. No, eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que el que está unido a Cristo no es condenado. No tiene condenación. Quizás debemos considerar lo siguiente, y es que al hablar de esto, la Escritura nos dice que esta confianza, esta libertad nos debe de dar paz. Y esta paz fue la que le vino a Pablo después de estar confundido, después de estar marcado, después de estar como desesperado. Dice, ¿quién me puede? Miserable de mí. Entonces él dice, no, ya encontré que mi unidad, mi relacionamiento, mi entrega, mi nuevo nacimiento, ahora me libra de esa condenación. Por eso dice que el libro de Romanos en este capítulo 8 empieza hablándonos de no ser condenados, termina hablándonos de no ser separados. Por eso dice al final de Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, qué lindo, porque nos garantiza que el no ser separados, nada nos puede separar de Cristo. Entonces, nada nos puede separar de la libertad, de la condenación que nos ha dado el Señor. Y a mediados del capítulo 8 nos habla de la victoria y nos dice que somos realmente más que vencedores. Y resalto un texto del versículo 33 y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Y él termina diciendo, Dios es el que juzga. Y por eso digo que aquí vamos cerrando el tema de la justificación, porque realmente Dios es el que
Entonces nosotros vamos a ir cerrando este primer versículo. Nosotros tenemos una gloriosa declaración de parte de la corte celestial. Cuidado los que le temen al juicio, porque de parte de la corte celestial ya hay una gloriosa declaración. ¿Cuál es esa gloriosa declaración? No hay condenación. Y no recibimos esta gloriosa declaración porque nosotros lo merezcamos. Esa también es una verdad. Nosotros merecíamos ser condenados, pero el Señor se dio, se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice que esa gloriosa declaración de no condenación ha venido a nosotros si nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, el que no esté unido a Cristo Jesús, el que no haya nacido de nuevo, el que no sea hijo de Dios, sí tiene esa declaración de sentencia, sí es condenado. Eso es lo que dice la Escritura en Juan. Juan dice, capítulo 3, porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el mundo se condena porque no recibe el regalo de Cristo, la salvación de Cristo, no creen en Cristo, no se unen a Cristo, no nacen de nuevo en Cristo Jesús. Pasemos a los versículos del 2 al 4, y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bueno, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la Escritura nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Inmediatamente ahí está diciendo, la ley de la vida de Cristo, del Espíritu de Cristo, nos ha dado vida y nos ha librado de la condenación, de la muerte. Si Él nos da vida es porque la vida de Cristo nos libra de la muerte. El que nace 2 veces muere una sola vez. El que no nace 2 veces muere 2 veces. Entonces eso es la verdad. ¿Por qué está esta garantía? Porque dice que nosotros nos han hecho libres de la ley del pecado. Y es inevitable pensar que el cristiano peca. Es inevitable pensar que nosotros podemos pecar. Pero lo que dice la Escritura es que somos libres de la muerte que trae ese pecado. ¿Por qué? Porque si fallamos en algo, inmediatamente nosotros confesamos el pecado, nos apartamos del pecado y la muerte nos llega a nosotros por el pecado. Pero si practicamos el pecado, no nos apartamos del pecado, no confesamos el pecado, sino que seguimos participando del pecado, vuelve la ley de la muerte y nos atrapa de nuevo en el pecado. ¿Por qué razón? Por la siguiente. La ley de Moisés tiene el derecho. La ley de Moisés establecía el derecho. Pero la ley de Moisés no tenía el poder para que aquella persona pudiera vencer el pecado. ¿Qué pasa con la ley del Espíritu? La ley del Espíritu tiene el derecho, porque es ley, pero también tiene el poder para ayudarnos a librarnos del pecado. Eso es lo importante. Por eso dice la Escritura que la ley es débil para nosotros. ¿Por qué es débil para nosotros? Porque nosotros no tenemos el poder suficiente para cumplir la ley. Por eso necesitamos a Cristo en nosotros. Porque Él sí cumplió la ley. Entonces Cristo, el que cumplió la ley, viene y nos justifica
justifica por la ley que Él cumplió. Por esa razón, lo que nosotros podemos mirar es que a la luz de la ley hay un derecho, pero a la luz de Cristo hay un poder. Por eso Romanos empezó diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Entonces, por eso dice que nosotros, en cuanto a la ley, somos débiles por la carne. Nuestra carne no alcanza a cumplir la ley. Nuestra carne no alcanza a tener la oportunidad de cumplir la ley. Por eso se hace necesario que el Espíritu de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, esté en nosotros para darnos el poder para vivir fuera de la ley del pecado. Entonces, la palabra del Señor nos dice que cuando esto sucede en nosotros, cuando tenemos la ley del Espíritu en nosotros, por naturaleza no pecamos. ¿Por qué razón? Porque el fruto del Espíritu en nosotros no nos va a llevar al pecado. El fruto de la carne nos lleva al pecado, pero el fruto del Espíritu no nos lleva al pecado. Si tú miras Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 en adelante, dice: hay una gran diferencia entre el que practica los frutos del pecado y los que practican los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, siendo amor, siendo paz, siendo benignidad, siendo bondad, siendo fe, no nos lleva al pecado. Pero los frutos de la carne, siendo los frutos de la carne, siendo homicidio, siendo adulterio, siendo fornicación, siendo enemistad, nos lleva al pecado. Y voy a colocar un ejemplo sencillo, porque aquí dice que yo no debo de dar lugar a la carne. Cuando yo estoy en el Espíritu, no doy lugar a la carne. Y mire el detalle: cuando yo comienzo a sentir que estoy en enemistad con alguien, yo tengo que comenzar a corregir eso, porque el Espíritu me da el poder para hacerlo. Entonces tengo que ir pronto a la reconciliación. Tengo que ir pronto de nuevo a restablecer la relación que se está rompiendo. Tengo que ir pronto a pedir perdón. Tengo que ir pronto a decirle a la persona: no tenemos por qué estar enojados. Cristo nos ha dado un amor suficiente para amarnos nosotros los dos. ¿Por qué? Porque si le doy lugar a esa enemistad, se va a volver un pecado de muerte. Entonces el Espíritu, la ley del Espíritu, que es Cristo en nosotros, nos da el poder para vencer ese fruto de la ley del pecado. Y eso es lo que nos dice que nosotros podemos derrotar ese pecado. ¿Por qué podemos derrotar ese pecado? Por lo que dice la Escritura: porque el Hijo de Dios, en semejanza de carne, vino a cumplir la ley por nosotros, enviando a su Hijo. Él vino y derrotó al pecado. Jesús se identificó con nosotros y llevó el pecado de nosotros. Y nos dice hoy: yo crucifiqué la enemistad, yo crucifiqué el adulterio, yo crucifiqué el odio, yo crucifiqué la amargura. Levántate de esa condición, porque tú en Cristo no estás en esa condición. Qué buena noticia, ¿cierto? Entonces podemos decir que ese pecado que estaba en nosotros, el Señor lo deshizo. Recuerdo una escritura maravillosa de Isaías. Dice el Señor: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tu pecado. Vuélvete a mí. El Señor limpia de eso a nosotros. ¿Por qué razón? Porque la justicia de la ley se cumplió en Cristo Jesús. Porque Cristo es el único que lo hizo. Por eso la Escritura dice que no es cumplida por nosotros, pero sí dice que es cumplida en nosotros. ¡Aleluya! Entonces no soy yo el que tengo que cumplir la ley.
porque Cristo la cumplió por mí. Entonces yo ahora apropio, tomo lo que Cristo ya hizo y me declaro en la ley de Él, en la ley de la justicia que Él ya cumplió. Es ahí donde nosotros no podemos perder los miles de millones de bendiciones que tenemos en Cristo. Y es que hemos mirado las bendiciones a veces por si tengo un buen trabajo, o si me gané la lotería o el balón. No, la bendición de Dios es que ninguna condenación, no hay muerte, no hay sentencia de muerte para el que está en Cristo Jesús. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que Cristo, el Señor, es el sustituto de nosotros. Por eso la Escritura le llama la propiciación. Fue Él el que se hizo propicio para nosotros. Fue Él el que fue tratado como pecador, muerto en medio de dos hombres pecadores, considerado pecador. En la paga de todo nuestro pecado fue sobre Él. Amén. Pero sí les tengo que decir lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de vivir en la ley del Espíritu, algo tiene que suceder en nosotros. ¿Esto qué significa? Significa que el curso de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, el progreso de nuestra vida tiene que ir dirigida por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros somos tiene que tomar la dirección del Espíritu Santo. Si hay algo que no está dirigido por el Espíritu Santo, cuidado, puede pegarse a la ley de la carne. Si hay algo que no está dirigido por el Espíritu Santo, puede pegarse a la ley de la mente. Si hay algo que no está dirigido por el Espíritu Santo, puede pegarse a la ley del pecado. Si hay algo que no está dirigido por el Espíritu Santo, se puede pegar a los instrumentos de pecado que hay en nosotros, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestra boca, a nuestras manos, a nuestro cuerpo. Entonces, lo que el Señor dice es que debemos de observar cuidadosamente en pos de quién andamos. Es decir, a quién estamos siguiendo. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos dirige? ¿Quién es el que nos orienta a quién nosotros seguimos? Y eso sí demanda de nosotros una postura. ¿Cuál es esa postura? Obedecer. Obedecer. Si yo sigo detrás del buen consejo de Cristo, quiere decir que yo estoy obedeciendo a Cristo. Si yo sigo tras el buen consejo del Espíritu Santo, quiere decir que yo estoy viviendo en el Espíritu Santo. Por eso Romanos, los versículos del 5 al 8, en la porción que sigue, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el punto central aquí? Que lo inútil es agradar a Dios. Lo inútil es pretender que agradamos a Dios conforme a la carne. Lo inútil es pretender que nosotros, haciendo lo que la carne nos pide que hagamos, viviendo como la carne nos pide que vivamos, estemos convencidos que agradamos a Dios. Hay dos cosas aquí. La primera es que dice que el ocuparme de la carne es muerte. Pero también me dice que el que piensa en las cosas de la carne, entonces, ¿cuál es el nido del asunto? El nido del asunto es los pensamientos, ¿cierto? Pablo dice, hay que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir.
Entonces, si yo vivo de continuo pensando en la carne, yo he puesto este ejemplo en algunas oportunidades. Caminé cerca de unas 10 cuadras con una persona, un hombre que me ayudó a llevar mi canasto de mercado. Y en todo el camino, lo único que él dijo era que la carne era débil, que los hombres eran débiles, que las mujeres eran fáciles. Y todo lo que él me dio a ver y a pensar de lo que él pensaba era que él podía pecar, porque todo lo que él pensaba era que estaba sujeto al pecado. Lo podía justificar por la debilidad, lo podía justificar por la facilidad de las mujeres, lo podía justificar porque el hombre tenía pasiones vergonzosas. Pero lo que quiere decir es que todo lo que él piensa es de continuo a la carne. Nada de lo que él me dijo en 10 cuadras fue, pero hay poder en Dios para no pecar. Entonces, cuando pensamos de esa manera, lo más fatídico, lo más trágico es que vamos a pecar. Entonces, el pensamiento es lo que marca. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte. El pensar de esa manera es muerte. Pero el Señor dice, pero si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Entonces, piensa cómo se vive en el Espíritu. Piensa qué es tener gozo. Mira, no es fácil perdonar, yo te lo digo. Y más cuando uno sabe que lo han herido, lo han lastimado, ha sido injusta las cosas. Pero cuando yo digo, pero es que como a mí no me importa vivir en la carne me puede decir, tú tienes toda la razón, te hicieron daño, ellos merecen lo malo, aún deséales hasta la muerte. Pero cuando yo pienso en el Espíritu, yo digo, pero el Espíritu me dice que yo tengo que perdonar. Pero el Espíritu me dice que yo no soy nadie para juzgar. Pero el Espíritu me dice que si mi enemigo aún me pide de comer, tengo que dar. Pero si el Espíritu, entonces realmente ocuparme del Espíritu va en contra de lo que mi carne quiera pensar en un momento dado. Y lo que me dice el Señor es que cuando hago lo que el Espíritu me dice que haga, agrado a Dios. Aleluya. Y si agrado a Dios, entonces Él dice que Él está conmigo y se va a ocupar de mí, de las cosas que yo tengo que hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto realmente es algo bien, ¿qué le digo yo? Bien importante en nuestra vida. Porque el cristiano no es cristiano porque se congregue. El cristiano es cristiano porque ande en los designios de Dios y agrade a Dios. Porque el andar en la carne desagrada a Dios. Es enemistad contra Dios. No hay comunión, no hay unidad, no hay nuevo nacimiento, no hay relacionamiento si andamos ocupados en la carne. La Escritura nos sigue diciendo que cuando hablamos de la mente y esta mente está en enemistad con Dios, entonces esta oscuridad, todas estas vilezas, la envidia, la enemistad, la contienda, el pleito, todo esto quiere decir que no me estoy sujetando a la ley de Dios. Quiere decir que no me sujeto a lo que Dios me está diciendo. Y esto sí es un principio muy importante, porque el principio de la obediencia es un principio que marca la vida del cristiano. Entonces, a partir de los versículos 8 al 11 o 9 al 11, vamos a mirar el siguiente. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a decir de la siguiente manera. Tú y yo tenemos autoridad para vivir en el Espíritu. Tú y yo podemos vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu poderoso que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Y si Él tiene el poder para la resurrección, entonces todo lo que Él toca lo resucita y lo saca de la muerte a la vida. Lo quita de la condenación de la ley del pecado y lo trae a la vida de la ley del Espíritu. Entonces ese poder, dice Él, mora en nosotros. ¿Qué es ese poder? Autoridad. ¿Qué es esa autoridad? El Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios no peca. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Entonces no hay problema. Por eso yo no puedo ir a juzgar al que peca. ¿Por qué? Porque si él peca es porque no tiene el Espíritu de Cristo. Yo tengo que ir a hablarle de la misericordia, ir a hablarle de que conozca del Señor. Ir a relacionarlo, a unirlo a Cristo, para que en Cristo Él tenga el poder para vencer ese espíritu del muerto. Por eso el Señor nos dice, nosotros entonces no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces la pregunta sería esa. El Espíritu Santo que ha sido dado a cada creyente que ha nacido de nuevo, a cada creyente que ha tenido una vida nueva en Cristo, que ha entrado al reino de Dios, ese espíritu mora en nosotros. Él nos da el poder para vencer. Pero realmente, ¿cuál es la batalla aquí? La batalla aquí es que el hombre siempre ha creído que él puede hacer las cosas solo. El gran problema del Edén y la gran pérdida del Edén es cuando la serpiente persuade al hombre y le dice, Dios sabe que no es así, sino que ustedes van a ser mucho más poderosos que Dios. Y el hombre se quedó creyendo eso. Y al quedarse creyendo eso, entonces el hombre dice, yo puedo vencer el pecado. Pero nadie puede vencer el pecado si no está el Espíritu de Dios que mora en él. Voy a tomar un pasaje de Gálatas, capítulo 4, versículos 5, 6 y 7, porque es una preciosa bendición acá. 5 minutos. Y tenemos estos últimos minutos para ver este pasaje. Dice la Escritura, Gálatas 4, 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ya no somos, ¿qué? Esclavos. Porque el Espíritu de Cristo en nosotros nos llena para vivir en la libertad. Aleluya. Y este es el éxito, esta es la realización de la vida eterna. La realización del nuevo nacimiento no es que estemos con Cristo en el cielo solamente. Esto es
lo máximo, pero la realización de la vida eterna es que desde aquí, ahora, ya, tengamos gran libertad, seamos libres de la condenación, seamos libres del pecado. Amén. Quiero preguntar, ¿tú estás seguro que has nacido de nuevo? Porque realmente esto sí es la esencia. Que muchos nos hemos vuelto templo dependientes porque vamos a un templo, pero no Cristo dependientes, porque necesitamos solo de Cristo. Solo Cristo, nada más, para ser salvos y ser libres de la condenación. Yo les invito, si alguien quiere tomar, hay un seminario sencillo de 3 lecciones que se llama El Nuevo Nacimiento, entrando en el Reino de Dios. Tómalo para que quizás podamos procesar muchas de las cosas que hemos aprendido a través de una escritura aún memorizada, pero que de pronto no ha sido revelada a nosotros. Porque esta gran noticia, no hay condenación, es para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el que es libre de la condenación, pues vive en libertad. Después de que a aquel preso le dicen ya no está condenado, entonces le dice sale libre, se puede ir a reunir con su familia, ya no está detrás de una cárcel, de unas puertas de encierro. Ahora eres libre en el Espíritu. Amén. Esa libertad gloriosa es la que tenemos nosotros. Yo oro para que la tengamos. Amén. Padre, te pido en este momento que cada persona que escucha esta enseñanza, esta impartición, esta revelación, Señor, se sienta libre, libre, porque no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos nacido de Cristo, del Espíritu, de la adopción en el Espíritu de Cristo, porque Él cumplió la ley y al cumplir la ley nos hizo a nosotros justificados en esa ley cumplida. No porque nosotros lo hicimos, sino porque Él lo hizo y está ahora en nosotros. Aleluya. Gracias por cada persona que se conectó a través de este Zoom, pero también gracias, Señor, por cada persona que va a seguir recibiendo esta enseñanza a través de la página de YouTube. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Un abrazo a cada uno de ustedes, a Lilita, a Luz María, a Marina, a María, a Zenet, ¿quién más vivo allí? Mi tío Francisco. A Francisco, un abrazo y bendiciones a todos los libres en Cristo Jesús, libres, libres, bendiciones, un abrazo. Se nos acabó el tiempito.